15 cosas que los mormones no están dispuestos a decirte. Hoy día el número de misioneros de tiempo completo enviados por la Iglesia mormona suman miles. La mayoría son hombres jóvenes en su adolescencia tardía o en el inicio de los 20 años. Pero la Iglesia mormona también tiene en sus filas mujeres jóvenes y personas jubiladas sirviendo como misioneros de tiempo completo. Los misioneros mormones son fáciles de identificar por sus camisas blancas y su escarapela que los identifica como anciano o hermana de la Iglesia Sud, elder o sister en inglés. La meta principal del misionero mormón es encontrar a individuos para bautizar en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Sud. Utilizando una presentación sutil y parcialmente memorizada, los misioneros tratarán de convencerle que la Iglesia está equivocada y que necesita aceptar lo que ellos llaman el Evangelio restaurado. Puesto que los misioneros son autorizados para representar su iglesia, muchos cometen el error de asumir que son muy entendidos y capaces de contestar cualquier pregunta acerca de la historia o doctrina Sud. Esto es poco cierto. Mientras son, por la mayor parte, muy fervorosos en sus esfuerzos de compartir lo que ellos afirman es la verdad, hemos encontrado que muchos de ellos son ignorantes respecto a varios aspectos de su propia fe. Hemos conocido a muchos misioneros que niegan firmemente muchas de las enseñanzas de sus líderes. En la mayoría de los casos, no creemos que estén mintiendo a propósito, más bien son genuinamente ignorantes de lo que en el pasado se ha enseñado por parte de la Sud. Existen muchos asuntos que los misioneros mormones no están dispuestos a discutir, por lo tanto, quizás quiera preguntarles de antemano si usted tiene la libertad de hacer cualquier pregunta acerca de su fe. Probablemente dirán que sí porque no querrán aparentar que están ocultando algo del público. A continuación, sugerimos algunas preguntas que usted puede proponerles. 1. Pueden ser renuentes a decirle que creen en el bautismo de los muertos. Usarán términos con los que los cristianos están familiarizados pero que la Iglesia Sud lo define de manera muy distinta. Según Joseph Smith, la responsabilidad más grande en este mundo que Dios ha puesto sobre nosotros es buscar después de que nuestros muertos, enseñanzas del profeta José Smith, página 356. El 10º presidente Joseph Fielding Smith explicó, desde el requisito de la obediencia a las ordenanzas del Evangelio está hecha de todos los hombres. Y ya que no pueden entrar en el reino sin cumplir con la ley que el Señor ha dado, una obra debe hacerse en nombre de aquellos que han muerto sin el conocimiento del Evangelio y de sus necesidades. Y que nunca tuvo la oportunidad de arrepentimiento y el perdón de los pecados, el camino a la perfección, p. 152. Y 15º presidente Gordon B. Hinckley dijo, a través de parientes vivos que se interesan en nombre de los muertos, las mismas ordenanzas están disponibles para aquellos que han pasado de la mortalidad. En el mundo de los espíritus que luego son libres de aceptar o rechazar estas leyes terrenales realizados por ellos, incluyendo el bautismo, el matrimonio y el sellamiento de las relaciones familiares. Debe haber coacción en la obra del Señor, pero debe haber oportunidad, sé ejemplo, p. 131. Una serie de personajes famosos fallecidos había realizado bautismos en los templos, Benito Juárez, Benjamin Franklin y un larguísimo etcétera. La comunidad judía ha expresado a menudo su indignación por los bautismos vicarios de las víctimas del Holocausto. A pesar de numerosas disculpas y promesas de los líderes mormones a la comunidad judía, los bautismos de poder para las víctimas del Holocausto siguen. A través de los años, han debidamente celebrado ceremonias de bautismo por alrededor de 650.000 víctimas del Holocausto, junto con un sinnúmero de celebridades finales, incluyendo a John Lennon y Albert Einstein. Gracias a su importancia, se cree que la Ana Frank ha sido bautizada, al menos, 9 veces. Bueno, incluso por Hitler, dictador alemán, que fue bautizado y dotado por poderes el 10 de diciembre de 1993 y selló a sus padres, Alois Hitler y Clara Poelzl, el 12 de marzo de 1994, todo lo cual se llevó a cabo en el Templo de Londres LDS. Aunque San Pablo menciona una práctica conocida como el bautismo por los muertos en 1 Corintios 15,29, de hecho, San Pablo parece cuestionar esa práctica, no está ordenándola. Poco se sabe realmente sobre el tema que no sea al parecer excluirse a sí mismo de tal práctica mediante el uso de la palabra que usa en la carta a los Corintios. La interpretación mormona es rechazada como son todas las ideas de una salvación post-mortem. Hebreos 9,27 muestra claramente que está establecido a los hombres que mueran una vez, pero después de esto el juicio, y dice la Escritura un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Efesios 4,4-6. Pregúnteles: ¿acaso bautizar a un muerto significa que se salvará?
¿puede uno bautizar un difunto no importando la fe que tuviera y las obras que hiciera en vida? 2. Pueden ser renuentes a decirle que la Iglesia los ha instruido para que no se sientan obligados a contestar las objeciones que usted pueda tener en cuanto a la fe mormona. Según la página 113 del Manual de los Misioneros del 2004, Predicad mi Evangelio, nuestra tarea principal es declarar el Evangelio con eficacia. No tenemos la obligación de responder a toda objeción que se nos presente. El mismo manual declara, cuando enseñe esta doctrina, la caída de Adán, por primera vez, no enseñe todo lo que sepa en cuanto a ella, página 50. Pregúnteles, ¿las respuestas que me darán serán la opinión oficial de su iglesia? Si no, ¿dónde puedo encontrar las enseñanzas oficiales que me darán un entendimiento más profundo de su iglesia? 3. Pueden ser renuentes a decirle que el fundador de su iglesia, José Smith, enseñaba que Dios fue un hombre y esto implica, naturalmente, que no siempre fue Dios. José Smith enseñaba: hemos imaginado y supuesto que Dios fue Dios desde toda la eternidad. Yo rechazaré esa idea y quitaré el velo para que usted pueda ver. En el mismo mensaje él dice, Dios mismo, fue antes lo que ahora somos, y ahora es un hombre exaltado y está en su trono en los cielos. Las enseñanzas del profeta José Smith, página 345. En su libro comisionado por la primera presidencia Sud, el apóstol mormón James Talmage escribió: a pesar de la oposición de las sectas, frente a las acusaciones directas de blasfemia, la Iglesia proclama la eterna verdad, como es el hombre, Dios antes fue, como es Dios, el hombre puede ser, James E. Talmage. Artículos de la Fe, 1984, página 390. Página 430 en la edición misionera. Pregúnteles, ¿cómo pueden reconciliarse a tal enseñanza cuando el Salmo 90, 2 dice, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios? ¿Por qué una persona diría que esta enseñanza es blasfemia? Si es necesario ser hombre antes de llegar a ser un Dios, entonces ¿de dónde vino el Dios mormón? 4. Pueden ser remisos a decirle que cuando los líderes Sud se refieren a Jesús como el Hijo unigénito de Dios según la carne, es decir que Dios el Padre preñó físicamente a María. En la edición 2013 de diciembre de la revista Sud Liaoma, aparece lo siguiente. A nuestro Salvador Jesucristo se lo llama el Hijo unigénito porque es la única persona en la tierra que nació de una madre mortal y de un padre inmortal. Los profetas modernos han testificado, Jesucristo fue el Hijo unigénito en la carne, el Redentor del mundo, la misión divina de Jesucristo, el Hijo unigénito, Liaoma, página 7. Paréntesis y elipses en el original. También vea Principios del Evangelio, página 53. En un manual oficial de la Iglesia Sud, cita al sexto presidente José F. Smith quien dijo: ¿cómo son engendrados los hijos? Respondo que justo como fue engendrado Jesucristo de su Padre. La diferencia entre Jesucristo y otros hombres es esto: nuestros padres en la carne son mortales, bajo sujeción de la muerte, pero el Padre de Jesucristo en la carne es el Dios en el cielo. Manual de Noche de Familia. 1972, página 125. Pregúnteles, si todos somos literalmente los hijos de Dios, ¿no sería María una de sus hijas? Si Cristo fue engendrado de la misma manera que los mortales, ¿no quiere decir esto que Dios es culpable de cometer incesto? 5. Pueden ser renuentes a decirle que Jesús y Lucifer son considerados hermanos espirituales. El presidente mormón 12, Spencer W. Kimball declaró: mucho antes de que usted naciera, se desarrolló un programa por sus creadores. Los personajes principales en este drama fueron un padre Elohim, perfecto en sabiduría, juicio y persona, y dos hijos, Lucifer y Jehová. Las enseñanzas de Spencer W. Kimball, página 32,33. Elipses mía. En el Manual del Sacerdocio del Melquisedec, miembro de los 70 Milton R. Hunter escribió: el nombramiento de Jesús como Salvador del mundo fue disputado por otro Hijo de Dios. Él fue llamado Lucifer, hijo de la mañana. Arrogante, ambicioso y codicioso del poder y gloria, este hermano espiritual de Jesús intentó desesperadamente ser el Salvador de la humanidad. El Evangelio a través de los siglos, página 15. Pregúnteles, ¿cómo puede Jesús ser el hermano de algo que él mismo creó? Juan 1, 1, 3, Colosenses 1, 16, y Hebreos 1, 1, 2 nos dejan muy claro que fue por medio de Cristo que todas las cosas fueron creadas, incluyendo a Lucifer. 6. Pueden ser renuentes a decirle que los líderes Sud han admitido públicamente que los mormones no alaban al mismo Jesús de como lo profesan otros cristianos. Hablando en la Conferencia General de abril del 2002, el presidente 15 Gordon B. Hinckley declaró: como iglesia,
tenemos muchos críticos. Dicen que no creemos en el Cristo tradicional del cristianismo. Lo que ellos dicen, en parte es verdad. Miramos hacia Cristo, Liaoma, edición de conferencia, mayo de 2002, página 90. Virtualmente todos los millones del cristianismo apóstata se han degradado ante el trono mítico de un Cristo mítico que ellos vanamente han supuesto ser en esencia un espíritu que es incorpóreo, no creado, inmaterial. Y tres en uno con el Padre y el Espíritu Santo. Apostle Bruce R. M. C. Conkie, Mormon Doctrine, 1966, página 269. Pregúnteles, ¿por qué motivo dirían estas cosas los líderes si en realidad el Jesús del mormonismo es el mismo Jesús a quien alaban los cristianos históricamente? 7. Pueden ser renuentes a decirle que el segundo profeta de la Iglesia, Brigham Young, enseñaba que Adán era Dios y el único Dios con quien nosotros tenemos que ver. En un mensaje de conferencia del 2 de abril de 1852, Brigham Young declaró: Oíd ahora, oh habitantes de la tierra, judío y gentil, santo y pecador, cuando nuestro padre Adán vino al jardín de Edén, vino con un cuerpo celestial y trajo a Eva, una de sus esposas. Ayudó a hacer y a organizar este mundo. Él es Miguel, el arcángel, el anciano de días, concerniente al cual muchos hombres santos han escrito y hablado. Él es nuestro Padre y nuestro Dios, y el único Dios con quien nosotros tenemos que ver. Journal of Discourses 1:50. En el mismo sermón Young dijo: ¿Qué idea más sabia? Jesús, nuestro hermano mayor, fue engendrado en la carne por el mismo individuo que estaba en el jardín de Edén y el cual es nuestro Padre Celestial. Ahora, los que oyen esta doctrina haced una pausa antes de tomarla a la ligera y tratarla con indiferencia, pues de ella dependerá su salvación o su condenación. Pregúnteles, ¿era esto una doctrina verdadera cuando Brigham Young la enseñaba? En caso de que sí, entonces ¿por qué no la enseña hoy día su iglesia? Si esto no es una enseñanza verdadera, entonces ¿quiere decir esto que Brigham Young era un profeta falso que engañaba a los creyentes? Recuerden que Brigham Young es junto con Joseph Smith considerado uno de los profetas de su religión. 8. Pueden ser renuentes a decirle que Joseph Smith no era solo un polígamo con alrededor de 33 esposas, pero que por lo menos 10 de ellas tenían marido con vida, la poliandria. El historiador mormón estimado, Richard L. Busman, nota: en total, 10 de las esposas de José estaban casadas con otro hombre. Todas ellas siguieron viviendo con sus maridos después de casarse con el profeta. La razón por haber elegido mujeres casadas se puede inferir solamente. No todas ellas tenían marido no mormón, 6 de los 10 esposos eran santos de los últimos días activos. En la mayoría de los casos, los esposos sabían acerca del matrimonio plural y dieron su aprobación. Joseph Smith, Ralph Stone Rolling, página 439. En una sesión de preguntas y respuestas llevada a cabo en Estocolmo, Sveden el 28 de noviembre del 2010, historiador de la Iglesia y miembro de los 70, Marlin K. Jensen dijo: la poligamia es cuando un hombre tiene esposas múltiples, la poliandria es cuando un hombre se casa con la mujer de otro hombre. José Smith hizo las dos cosas. En la misma reunión, Richard E. Terley, Jr., historiador asistente de la Iglesia, dijo: ¿practicó José Smith el matrimonio plural? Sí. Muchos miembros de la Iglesia no lo saben, pero la respuesta es sí. ¿Practicó José Smith la poliandria? La respuesta es sí. Pregúnteles, ¿dónde en las escrituras mormonas se permite la poliandria? ¿Pueden nombrar una sociedad civilizada que permite tal práctica? ¿Dónde en la Biblia se permite esta práctica? 9. Pueden ser renuentes a decirle que el matrimonio plural aún tiene algo de importancia dentro del mormonismo. Aunque en el presente no se permite tener a más de una esposa con vida, no hay nada en el mormonismo que prohíba que un hombre sea sellado por tiempo y eternidad con más de una mujer, mientras las mujeres sean difuntas y no selladas con otro hombre. La poligamia es algo que ciertamente será practicado en el más allá. Según el Manual 1, Presidentes de Estaca y Obispos, 2010. Si el hombre y la mujer han sido sellados y la mujer muere, él puede ser sellado con otra mujer que no sea sellada con otro hombre, página 20. En una charla que se llevó a cabo en la Universidad de Brigham Young el 29 de enero del 2002, el apóstol mormón Dallin H. Oaks confirmó que él anticipa pasar la eternidad con Kristen MMC Cain, con quien él fue sellado en el templo de Salt Lake el 25 de agosto del 2000. La primera esposa de Oaks, June Dixon Oaks, fue sellada con él en matrimonio el 24 de julio de 1952. Ella murió en 1998.
Oakes dijo, cuando tenía 66, mi esposa June murió de cáncer. 2 años más tarde, me casé con Kristen M. Semain, la compañera eterna que está ahora a mi lado. Pregúnteles, si algunos hombres mormones esperan ser casado con más de una mujer por la eternidad, ¿por qué la Iglesia Sud da la impresión de que la poligamia no es enseñada dentro del mormonismo? 10. Pueden ser renuentes a decirle que el libro de Mormón no contiene ninguna de las enseñanzas que distingue claramente el mormonismo del cristianismo. José Smith dijo: declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra, y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. José Smith, Historia de la Iglesia 461. Vea también las enseñanzas del profeta, página 194. Pregúnteles, ¿dónde enseña en el libro de Mormón estos preceptos necesarios? ¿Dónde enseña en el libro de Mormón que los hombres puedan llegar a ser dioses? ¿Y qué Dios antes fue hombre? ¿Qué Dios está casado? ¿Qué Jesús y Lucifer son hermanos? ¿Qué es necesario diezmar para ser exaltado? ¿Que el matrimonio es necesario para ser exaltado o que la poligamia es permitida por Dios? 11. Pueden ser renuentes a hablarle acerca de las ceremonias secretas del templo en las que, hasta abril de 1990, retrataban a los ministros cristianos como jornaleros de Satanás. Pregúnteles, ¿qué hacen exactamente en la ceremonia del templo? Si dudan en contestar, o afirman no poder hablar de la ceremonia porque es sagrada, pero no secreta, entonces pregúnteles si consideran el libro de Mormón, el sacramento, o el matrimonio como sagrados también. Si es que sí, entonces ¿por qué pueden hablar de estas cosas? Si es incorrecto hablar de lo que toma lugar en los templos, ¿por qué la Biblia da tantos detalles acerca de lo que se hacía en el templo del antiguo Jerusalén? 12. Pueden ser renuentes a decirle que los líderes sud enseñaban que la Biblia ha sido corrompida a través de los siglos y no se puede confiar solo en ella. José Smith afirmó: en la Biblia, tal como la leemos por la mano de los escritores originales, creo que los traductores ignorantes, los transcriptores descuidados, o de los sacerdotes corruptos, han cometido muchos errores. Las enseñanzas del profeta José Smith, página 327. Pregúnteles, ¿cuáles porciones son erróneas? ¿Qué evidencia textual pueden producir que muestra que un pasaje haya sido traducido incorrectamente? ¿Algún experto del griego o del hebreo apoya esta opinión? 13. Pueden ser renuentes a decirle que para obtener entrada al nivel más alto del cielo mormón, el reino celestial, tiene que tener el permiso de José Smith. La fe sola en Jesús le forzará a pasar una eternidad en un nivel más bajo del cielo. Presidente 10 Sud Joseph Fielding Smith dijo que no hay salvación sin aceptar a José Smith, Doctrinas de la Salvación 1, 189-190. Un manual de la Iglesia Sud cita a Brigham Young que declaró: desde el día en el que el sacerdocio fue llevado de la tierra hasta la última escena de la humanidad, cada hombre y mujer debe tener el certificado de José Smith, Jr. como pasaporte a la entrada de la mansión donde Dios y Cristo están, yo con vosotros y vosotros conmigo. No puedo ir allá sin su consentimiento. Search the Commandments, 1984, página 133. Vea también Diario de Discursos 7, 289. Pregúnteles, ¿dónde en el Nuevo Testamento enseña que debemos poner nuestra fe en alguien fuera de Jesús mismo? 14. Pueden ser renuentes a decirle que al hacerse miembro, de su iglesia, se esperaría que usted diera lealtad total a su profeta vivo y a varios más de sus líderes. Criticar a tales líderes se considera como acta de apostasía. José Smith afirmó: el hombre que se levanta para condenar a los demás y encontrar defectos a la iglesia, afirmando que no están en el camino mientras él es justo, reconoced pues, que ese hombre está en camino a la apostasía. Y si no se arrepiente, tan seguro que vive Dios, ese hombre se apostatará. Las enseñanzas del profeta José Smith, páginas 156 a 57, punto. Sexto presidente Sud Joseph F. Smith dijo: en el momento en el que un hombre declare no someterse a la autoridad legal de la iglesia, sea maestro, obispo, miembro del sumo consejo, del quórum, o la primera presidencia, si él de corazón lo confirma y lo lleva a cabo, en ese momento se corta de los privilegios y de las bendiciones del sacerdocio y de la iglesia, y asimismo se separa de la gente de Dios. Puesto que ignora la autoridad que el Señor ha instituido en su iglesia, José F. Smith, las enseñanzas de la iglesia, Joseph F. Smith. Página 365. El presidente 13 Sud Ezra Taft Benson advirtió:
En cuanto al profeta y a la presidencia, el profeta vivo y su primera presidencia, seguidlos y sean bendecidos, rechazadlos y sufrid, las ofes de Tav Benson, p. 330. Pregúnteles, ¿sería necesario que yo obedeciera a los líderes presentes aun cuando enseñen algo que contradice la Biblia? 15. Pueden ser renuentes a decirle que para el mormonismo no hay infierno, rechaza que la gente vaya al cielo o al infierno. La escritura mormona enseña, Hugh Brown, miembro de la primera presidencia, dijo, rechazamos la doctrina bíblica de que hay dos lugares o estados de existencia eterna, el cielo y el infierno. Y que todos los hombres irán a uno u otro, informes de conferencias, abril de 1965, 43. Según su apóstol Bruce R. M. C. Comkie, la parte del mundo de los espíritus habitada por espíritus malvados que están en espera del eventual día de su resurrección, el infierno tendrá un fin. Después de su resurrección, la gran mayoría de los que están sufriendo en el infierno pasarán al reino celestial, el equilibrio, los maldecidos como los hijos de perdición. Serán consignados a participar de infinitas penas con el diablo y sus ángeles, Mormón Doctrine, 349 a 350. En la Biblia, el infierno es un lugar de castigo eterno. Jesús usó el fuego perpetuo de basurero de Jerusalén en el valle de Hinnom, Gehenna, como un ejemplo claro de lo que llamó fuego del infierno, Mateo 10:28, 18, 9, 23:33. Marcos 9:23. La Biblia es contundente respecto a esto. Mateo 5:22, y quien dijere a su hermano insensato, será reo de la gehenna del fuego. Mt 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a los que pueden arruinar el cuerpo y el alma en el fuego eterno. Marcos 9:43-48, más te vale entrar manco al cielo, que entrar con las dos manos a la gehenna, al fuego inextinguible. Mateo 13:50, y los echarán al horno de fuego, allí llorarán y les rechinarán los dientes. Mateo 25:41, apartaos de mi maldita al fuego eterno. Mateo 22:13, atadlo y echadlo fuera a las tinieblas, donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 25:30, y el siervo inútil será arrojado a las tinieblas. Lucas 16:28, para que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Mateo 25:46, e irán estos al tormento eterno. Pregúnteles, ¿por qué Jesús dice reiteradamente que habrá un castigo en el infierno en la Biblia? Si no hay infierno, ¿tiene sentido cumplir los mandamientos o cualquier cosa? ¿Acaso no es Dios un juez justo? ¿Cómo se dará premio y castigo a las personas? Gracias por ver el video, hermano. Les invito a suscribirse a mi canal para aprender todo lo referente a la apologética católica.